Continuando con esta serie de entrevistas que venimos realizando aquí en este espacio digital llamado Connexos, el día de hoy tenemos como invitado al periodista y conductor de IDL Radio del programa No hay Derecho, Glácer Tuesta. Glácer, saludos. Nelson, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación y por el esfuerzo que están haciendo para hacer más periodismo de cara a la gente y para que, digamos, existan más opciones también ahí al norte del país. Sí, gracias igual por haberte tomado este tiempo para estar aquí con nosotros. Encantado. Quisiera empezar con esta entrevista con lo que es la crisis sistemática política que vive nuestro país, ¿no? La primera pregunta que te quisiera realizar es la siguiente. ¿Cómo evaluarías tú la crisis sistemática que atraviesa nuestro país, la crisis política que atraviesa nuestro país? Sí, estamos viviendo una crisis mucho más profunda, con componentes, yo diría, en versiones novedosas, pero que han apuntado ya no a asuntos solo políticos, sociales, económicos o inclusive humanitarios, sino a una crisis democrática que ha puesto en riesgo y de hecho ha golpeado de manera muy severa algunos consensos que creíamos que la sociedad había adquirido y que eran irreversibles, ¿no? Después de la caída del régimen de Fujimori y en lo que muy esperanzadoramente algunos creíamos que era la transición democrática, pudimos, por ejemplo, establecer que una regla era elegir presidentes democráticamente cada 5 años. Ese principio desde el 2016 se ha roto. Había un principio que apuntaba a la lealtad como un principio de la democracia, que es la alternancia y que los gobiernos duren 5 años. Desde el 16 en adelante eso también se ha roto. Y hemos tenido no solo varios presidentes, lo que ya expresa una inestabilidad, sino que los motivos, las maneras y lo que está establecido para que se use excepcionalmente, como la vacancia o el cierre del Congreso, se terminaron convirtiendo en moneda corriente, básicamente para sacar a quien está en la presidencia y que no comulga y que no está de acuerdo necesariamente con las mayorías que se van generando en el Congreso. Otro consenso roto, por ejemplo, es el respeto a la voluntad de la gente. Hasta el año 2011, los procesos electorales se ganaban y el que perdía aceptaba los resultados. Del 16 en adelante, ya no solo no se acepta, los modales democráticos quedan de lado y Keiko Fujimori no reconoce abiertamente haber perdido, sino que empiezan a generar acciones, primero en el discurso y ya el 21 en hechos prácticos, a interponer recursos impugnatorios para evitar que el que ha ganado las elecciones pueda asumir, rompiendo, buscando doblegar la voluntad de la gente. Otro consenso que habíamos adquirido y que pensábamos que no se iba a romper es que cuando hay muertes en protestas, pues las cosas tienen que cambiar y enrumbarse distinto. En el Perú han matado a 50 personas y las cosas no han cambiado mínimamente. Entonces estamos en una crisis donde ya no es solo una elección la que nos va a salvar y cambiar de rumbo, porque va a tener que desarrollarse, ojalá, una intensa recuperación institucional y ojalá una nueva relación entre la gente y el poder que nos permita ciertos niveles de estabilidad, pero no una estabilidad ficticia, sino real, sobre todo para la gente que ha visto en los últimos años que ha habido disputas, peleas, cambios en el poder, pero su vida cotidiana lamentablemente no ha cambiado y muchos de que viven en este país han hecho de la precariedad o la falta de acceso a derechos básicos un asunto que ya entienden inamovible, ¿no? Yo creo que esa es la profundidad y la gravedad de la crisis. Y el otro elemento que quiero decir que es muy importante para entender lo que pasa es que nunca como ahora el crimen se ha instalado en el poder, ¿no? Tal vez el dato más importante del último tiempo es que antes, recordarás tú, hace algunos años, hablábamos del congresista Comeoro. Era uno que buscaba favorecer a las economías ilegales que se derivaban de la minería ilegal. Hoy ya tenemos un Congreso Comeoro. La disputa y la penetración de la minería ilegal en la política es tan solo una expresión de que ya tomaron control de las instituciones y revertir eso es muy complicado, ¿no? Glácer, tú hablas de una serie de consensos que, bueno, que creímos que se habían o que se estaban logrando después de lo que fue la dictadura fujimorista, ¿no? Pero hay un punto de quiebre que también da, creo, inicio
o que hace que se evidencie mucho más o que se rompan estos acuerdos que habíamos adquirido con respecto a lo que es el momento en que Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia de la República ¿no? Y desde el 2016, pues retrocediendo un poco, empieza esa crisis, ¿no? Como que se agudiza y donde un actor como es el Congreso de la República empieza a cumplir no un rol democrático, sino en algunos aspectos eh, dictatorial, llegando a puntos de empezar a, bueno, a influir directamente, no a controlar ni fiscalizar al Ejecutivo, sino a influir directamente en las funciones que cumple el gobierno. ¿Qué rol, cuál es el rol que tiene el Congreso actualmente? Bueno, yo creo que el rol perturbador, yo creo que ha pervertido su papel, ese que la Constitución establece, y se ha convertido de facto en el poder que concentra el absoluto control sobre todas las instituciones, ¿no? Y eso también tiene nombre. Keiko Fujimori ha batuteado, ha piloteado, ha encabezado esa arremetida. Hace poco una entrevista que le hicieron en CNN en Chile a propósito de la asunción al mando de José Antonio Kast, a Keiko Fujimori le preguntaron sobre los 28 sentenciados que hay en sus listas parlamentarias y ella dijo, bueno, esos ya están rehabilitados. Y el Fujimorismo es que no se ha rehabilitado. El Fujimorismo tiene un sello que venía de los 90, que estaba marcado por su vocación antidemocrática, contraria a la institucionalidad y centralmente con vocación de corrupción. Tuvo tiempo, tuvo posibilidades, tuvo oportunidades irrepetibles y decidió simplemente reafirmarse, reincidir, volver a ser lo que fue en los 90 y no rehabilitarse en materia democrática. Y cambió el verbo disolver del papá por el verbo perturbar, obstaculizar y terminar pervirtiendo el manejo de la función pública. El 16 porque pierde las elecciones, el 16-17 porque el caso Lavallato alcanza a su lideresa y a su partido, y el 2018 porque se descubren a los cuellos blancos que era el sistema de protección que ellos habían construido, y al ver que se les venía todo encima, entienden que el único espacio del cual pueden defenderse es la política y empiezan a generar estos actos cada vez más voraces de avasallamiento por un lado y de captura por el otro. Hoy día las principales instituciones que debieran contrapesar el poder están manejadas por este pacto que está mafioso, que está en el poder. Tienen el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, tienen la Contraloría General de la República y, por supuesto, están en el interés de capturar el sistema de justicia, el Poder Judicial y el Tribunal Electoral de cara a lo que yo creo va a pasar el 12 de abril, que van a perder nuevamente las elecciones y van a buscar distorsionar y no respetar la voluntad de la ciudadanía. Y eso, como tú bien has dicho, del 16 en adelante, el epicentro del mal en el Perú ha sido el Parlamento, que además ha motivado, ha incentivado, se ha convertido en el pivot, digamos, de la delincuencia en el Perú, porque el crecimiento del crimen en el Perú se justifica por su magnitud en las leyes que ha dado el Congreso. Entonces ha sido altamente contrario al interés ciudadano. Glaser, y dentro de los consensos que venimos hablando, también lo que se ha roto, lo que se ha echado a la basura era ese equilibrio de poderes que es vital para que un Estado democrático pueda funcionar, ¿no? ¿Qué tanto merma esa destrucción de las instituciones por parte del Congreso o esa captura por parte de los congresos, por parte del Congreso, perdón? ¿Qué tanto merma en la confianza que tiene la ciudadanía en sus instituciones, en la democracia? Bueno, yo creo que ha petardeado de manera significativa los pilares fundamentales de la democracia. No hay democracia sin alternancia del poder, sin respeto al voto popular y sin equilibrio de poderes. Antes, cuando se hablaba de esto, se decía que los poderes tienen que ser independientes los unos con los otros. Pero en materia democrática, el avance, la caracterización de la independencia de poderes es el contrapeso, el check and balance, es decir, cuando uno abusa, el otro lo controla. Y hoy día más bien lo que vemos es que los poderes del Estado, el Ejecutivo y el Congreso, han generado, eso sí, entre ellos un consenso para ir en contra de la ciudadanía y favorecer sus intereses.
Quien ha estado buscando contrapesar eso, aunque de manera muy precaria, con altas dificultades, y se ha convertido en el blanco de los ataques en el último tiempo, es el Poder Judicial, que, por ejemplo, ha decidido en algunos casos inaplicar leyes claramente inconstitucionales que ha dado el Congreso de la República, inclusive inaplicar leyes que ha convalidado el Tribunal Constitucional en el marco del control difuso, es decir, del test o del control de convencionalidad que hacen los jueces y los fiscales. Pero son muy pocos, están siendo perseguidos y permanente están siendo hostilizados. De hecho, Fernando Rospigliosi, que es tal vez ¿Mm? la cara más visible de esta estructura que desde el Congreso busca capturar las instituciones, habla de barrer el Poder Judicial y le dice prevaricadores, asociados del crimen, desquiciados, delincuentes a jueces y fiscales. Inclusive tiene ya una querella que le ha interpuesto la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa, justamente porque esta actitud matonesca le ha mantenido como un sentido común. Y eso rompe el principio de poderes. Que un presidente del Congreso ataque así a otro poder del Estado no es sino la expresión sin filtro de esa perversa manera de actuar del fujimorismo naranja y de los fujimorismos que tienen otros colores pero tienen la misma esencia. Porque eso es lo que hay que decir, el fujimorismo no es un partido político, el fujimorismo es una manera tramposa de manejar sobre todo las instituciones de cara a los intereses que ellos buscan siempre hacer prevalecer. Ajá. Y Glaser, dentro de toda esta crisis que venimos señalando, describiendo, y los principales actores que de una u otra manera actúan como hacedores, ¿no?, de la destrucción de cada una de estas instituciones, estamos mencionando al Congreso, y no descubro nada, como el actor principal, ¿no?, de toda esta crisis impulsada desde 2016. Hay una crisis también de representación. Estos congresistas que están actualmente, los que, bueno, estuvieron en el 2016, los que estuvieron en el 2020, en ese breve periodo, y los que estuvieron en el 2021, los que están, bueno, los que están en el 2021, los que están ahorita, eh, al final, ¿representan a la sociedad peruana o también estamos ante una crisis de representación y también ante una crisis de partidos, ¿no? Porque actualmente hay 36 partidos políticos en competencia en las elecciones, pero al final la ciudadanía no termina por decidirse por quién votar, porque no se sienten representados por esos partidos. ¿Qué tanta es la crisis de representatividad y partidaria en nuestro país? No, yo creo que es una expresión profunda del déficit que tenemos en materia democrática, ¿no? Tú has dicho hay 38 partidos que están pugnando, pujando por llegar al poder en este proceso electoral. Pero, por ejemplo, tú en Piura, cuando caminas por la calle, hay 38 partidos vívidamente relacionándose con la gente, trabajando, presentes. La respuesta es no, porque no están en la realidad. Están en el papel, pero no están en la realidad. Porque en el último tiempo quienes han estado en el poder han privilegiado esa formalidad, pero poco les ha importado el relacionarse con la gente, porque desde el comienzo han sido conscientes que son despreciados por la ciudadanía y por la población. Entonces, en el último tiempo, los que dicen ser partidos políticos, en realidad están utilizando como coartada esa denominación para, en algunos casos inclusive, según el propio Ministerio Público, esconder presuntas organizaciones criminales. Y hemos llegado al nivel en este tiempo de que estas agrupaciones no tienen líderes, sino tienen cabecillas. Y esto no es una invención. En el Congreso se han juntado los gángsters de la política, los dinámicos del centro, los cócteles y los otros. Y eso expresa algo que en el último tiempo ha venido produciendo este tipo de ficción partidaria. Es decir, es una pantomima. Ellos dicen ser partidos políticos, pero en realidad justamente lo único que deben hacer los partidos políticos no hacen, intermediar entre la gente y el poder, solo intermedian a favor de sus intereses. Y se han encargado en el último tiempo de hacer las cosas de tal manera para que la gente o se confunda o no tenga opciones de cambio significativas. Y ahí hay un déficit también que tiene que ver con la oferta, pero efectivamente también la ciudadanía, que ha votado de determinada manera y no se hace responsable de lo que resulta de su voto,
que muchas veces es irresponsable. Pero también ha pasado que la gente ha votado en los últimos procesos electorales esperanzado por algunos que llegan al poder y han sido abiertamente traicionados. Han pasado las cosas, pero hay una crisis de partido, hay una crisis de representatividad y hay una crisis en la ciudadanía que entiende que la política es un hecho que se escapa a su responsabilidad y deja todo vacío para que lleguen los Acuñas, los Lunas, los Porquis, las Keikos y lo vayan llenando. La política es así, ¿no? Y estamos ya dentro de un proceso electoral, ya a puertas de que la ciudadanía vaya al centro de votación a emitir su voto. Eh, ¿Cómo ve usted este nuevo proceso electoral? Bueno, cada proceso electoral tiene sus características, ¿no? Pero este es muy particular. Como venimos mencionando, hay más de 30 partidos, casi 40 partidos en carrera, y planteando un escenario hipotético, obviamente, en caso de que un partido de estos que han surgido nuevos pueda lograr ese apoyo ciudadano y pueda concentrar, no digo una mayoría, pero al menos eh, una representatividad en el Congreso fuerte que le permita de una u otra manera ir desmantelando o derogando cada una de estas leyes que ha impulsado el Congreso. ¿Bastan 5 años? Porque es una tarea titánica, es una tarea onerosa, difícil, complicada, y llegar a pensar en lograr ese tipo de objetivos en un periodo corto de 5 años, ¿es viable o deberían estos partidos nuevos, que de una u otra manera algunos muestran algún talante democrático, lograr este trabajo o deberían plantearse esta tarea, esta faena, no solo en 5 años, sino en pensar en un proyecto político a largo plazo? Sí, yo creo que, a ver, hay algunas cosas que tenemos que plantear de manera muy clara, ¿no? En primer lugar, la crisis es tan profunda y la captura ha sido tan intensa que 5 años van a ser tremendamente insuficientes, en primer lugar. En segundo lugar, para que ese proceso de cambio se produzca, inclusive en tiempos mayores a los 5 años que tiene como mandato constitucional quien entre el 12 de abril, va a tener que ser con la gente, es decir, buscar una legitimidad para que sea el soporte ciudadano el que va a materializar esos cambios que por este tiempo se presentan como urgentes. ¿Qué es lo Ujú. contrario a lo que ha hecho el pacto mafioso ahora? Todos los cambios que ha hecho los ha hecho sin la gente. Es decir, le privan a la población de discutir un cambio de constitución, pero al mismo tiempo ellos cambian la constitución a nombre de la gente. Y entonces lo que tiene que pasar en este nuevo proceso es vincular como un actor irreemplazable a la ciudadanía, porque si no, no va a tener ni aliento ni legitimidad todo lo que se pueda hacer. Es decir, no alcanza 5 años, tiene que hacerse con la gente. Y en tercer lugar, lo que tiene que hacerse para que el cambio se produzca no solo es que el presidente sea ajeno diferente a la mafia que gobierna, sino que logre consolidar una mayoría, sobre todo en el Senado, que pueda o no ser de su partido, pero que sea afín a los cambios que quiere hacer. Porque puede suceder que el presidente o la presidenta que gane no sea de la mafia que hoy día gobierna, pero que la mafia sí se mantenga en el Congreso y en la Cámara de Diputados. Y ahí va a pasar, Por y eso, es evidente, van a controlar ujú. al que llega y en un 2x3 lo van a sacar si es que no es, si no se familiariza o contemporiza con, digamos, quienes están en el Parlamento. Y dentro de eso, Glaser, hay una discusión fuerte dentro de lo que es el sistema en nuestro país, ¿no? El sistema político, sobre si estamos hablando o si seguimos en un presidencialismo o ya estamos ante un parlamentarismo o ante una especie de sistema híbrido donde el parlamento tiene mucho más poder, ejerce mayor control y hasta diría manipulación e influencia directa en el Ejecutivo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo no sé quién lo dijo primero, pero quien lo dijo acertó. En el Perú lo que ha habido en el último tiempo y se mantiene es una dictadura parlamentaria que nace de la distorsión de la Constitución y cambia la esencia de la Constitución para convertir lo que era, como tú bien dices, un presidencialismo con controles, a un parlamentarismo sin control. O sea, no solo es que
El Congreso tiene el control para hacer lo que le venga en gana, si no han sido muy capaces de organizar que nadie los pueda controlar a ellos. Y entonces por eso es que el Congreso, yo creo que quien entre el próximo 28 de julio, a propósito de la elección del 12 de abril, tiene que recuperar el equilibrio de poderes que se ha roto. Tiene que revertir, o sea, sacar de, el ordenamiento jurídico las leyes pro crimen, las leyes de impunidad, y tiene que regresar a mínimos de equilibrio de poderes, porque si no va a ser imposible. Y creo que aquí es pertinente la discusión en torno a lo que previamente me preguntabas, Nelson, sobre si 5 años alcanzan. Yo creo que ahorita es inevitable tramitar una discusión sobre un cambio de constitución. Si es con asamblea constituyente, si es una reforma parcial, es que sí, pero no puede dejar de cambiarse lo que a todas luces la gente entiende que ya no calza en este tiempo. Hemos estado en los últimos años, a propósito de esa prédica que decía que a la Constitución no se le puede tocar, que está escrito en piedra, tratar de meter un pie 42 en un zapato 34, y no hay manera que calce. Y eso es lo que tiene que producirse. O lo producimos nosotros en el marco de lo que la democracia prevé, o puede, digamos, producirse en el marco de un estallido que puede terminar siendo incontrolable con consecuencias que pueden ser inmanejables también. Yo creo que el carácter del nuevo gobierno tiene que ser lo suficientemente consistente en materia democrática para apuntar también a discutir cambios de esa magnitud, ¿no? Ujú. Y ya para adentrándonos a la parte final de esta entrevista, antes de ingresar a ella, me gustaría preguntarte sobre el actual gobierno. Ayer, sí, ayer, hubo cambio de gabinete, cambio de primer ministro, algo que se veía venir, pero bueno, al final sí se terminó concretando. ¿Qué evaluación en este breve, pero sé que es difícil hacer una evaluación de un periodo muy pequeño sobre un gobierno, pero acaba este gobierno de José María Balcázar, llega hasta 28 de julio, o podemos ya ir pensando que es un gobierno tan inestable que no logra ninguna estabilidad, poder culminar esta transición, por decirlo así? Bueno, lamentablemente esta versión del gobierno es de tan poca monta, o sea, tan poca cosa, que igual está si se queda o se va, porque yo creo que para la gente no existe, ¿no? Yo creo que lo sustantivo de lo que ha pasado en los últimos días, por ejemplo, el cambio de la presidenta del Consejo de Ministros, que la gente ni siquiera, y tú ves las encuestas, sabía quién era, y menos quien está hoy día como presidente del Consejo de Ministros. Yo, por ejemplo, ahorita te pregunto, Nelson, y seguramente como yo, cuando lo he comentado hoy o ayer, no sabes cómo se llama el presidente del Consejo de Ministros. Yo no sabía. Es tan así que ya con Balcázar el otro día me hacían una entrevista y de la media hora que conversamos en la entrevista con unos colegas, como 20 minutos hablamos de Balcázar como Baltasar y nadie se dio cuenta que estábamos equivocados todos. Se apellida Balcázar y no Baltasar. Lo que le quiero decir, cada vez la presidencia ha ido cayendo en su bien esforzado desprestigio, que ya no es importante. Pero ¿qué es lo importante en todo lo que ha pasado con este cambio? La manera perversa como quienes están en el Congreso manejan el poder de espaldas a la gente. En el Congreso, para dar el voto de confianza al gabinete Miralles, no han estado preguntando ni mirando qué va a hacer en materia de seguridad ciudadana, qué va a hacer con la crisis climática, no han estado pensando qué va a hacer en materia de seguridad ciudadana, no han estado pensando qué va a hacer en el marco de los problemas que afectan cotidianamente a la gente. La discusión en las últimas horas ha sido cuánto del Ejecutivo me dan a mí como partido para cambio yo dar votos por la confianza, en una abierta y vergonzosa repartija. ¿Y por qué han sacado a Miralles? Porque no le iban a dar el voto de confianza en el Congreso porque no repartió como los congresistas querían y no querían los parlamentarios que están en campaña verse asociados a una negativa de confianza porque entendían que podía perjudicarlos electoralmente. Por eso es que obligan que cambien al presidente del Consejo de Ministros. Eso habilita la posibilidad de un conteo nuevo de 30 días más para que puedan ir a pasar la confianza
y eso va a ser ya después de las elecciones. Entonces, cuando vaya el gabinete a pedir la confianza después de las elecciones, dependiendo cómo le vaya a los partidos que están en el Congreso, van a cogotear al gobierno para que les dé el último saldo que les falta para irse con bolsillo lleno antes de salir el 28 de julio. Es realmente una vergüenza, pero es una expresión clarísima del manejo delincuencial del poder en el Perú en, no voy a decir lamentablemente solo los últimos meses, sino creo que ha sido una constante en los últimos años. Ya estamos contra el tiempo. Dos preguntas ya para finalizar, acerca del rol de la prensa o de los medios de comunicación, no solo los tradicionales, sino creo que en estos tiempos los medios digitales, independientes, ¿no? También cumplen un rol no solo en la tarea de informar, que es el principio básico de los medios de comunicación de la prensa, sino en estos tiempos, repito, para combatir la desinformación. Estamos dentro de un proceso electoral, como dije al inicio, muy particular, y en donde a través de las redes sociales, las plataformas digitales, se empieza a ver, empieza a circular contenido, noticias falsas, contenido que de una u otra manera busca manipular y desinformar y tergiversar la realidad para, bueno, manipular y controlar la opinión pública. ¿Cuál es el rol de la prensa más allá de combatir la desinformación? ¿Qué otras cosas podemos llevar a cabo nosotros como periodistas para poder combatir y detener la proliferación de la desinformación? Yo así como digo que en materia de uso de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, nuevos medios de comunicación, tenemos que ir en avanzada, ir hacia adelante. En materia periodística, más bien, hay que ir hacia el origen del periodismo. El periodismo se funda y se sostiene en ciertas lealtades que son ineludibles. El periodismo le debe lealtad a la democracia y cuando la democracia esté en riesgo tiene que defenderla. El periodismo debe tenerle lealtad a la verdad y, al margen de lo que pase, no sacrificarla bajo ninguna circunstancia. Y el periodismo tiene que tenerle lealtad a la gente y procurar estar cerca del poder para fiscalizarlo, pero cerca de la gente para escucharla y para darle voz e intermediar en torno a lo que piensa debe ser un sistema democrático. Y eso es lo que hay que hacer. A mí cuando me preguntan qué piensas de los medios, yo pregunto dependiendo de cuáles. Si es la prensa corporativa, la prensa asociada, conglomerada, la prensa concentrada, a esa prensa yo le he llamado la prensa cama adentro. Vive y duerme con el poder y se legitima por su cercanía al poder y no necesariamente por su cercanía a la gente. Por eso no les importa mucho vender tanto ni que tengan muchos seguidores. Lo que les interesa es que el poder los acepte como prensa. Y ahí hay varios ejemplos que se pueden poner. Hay esfuerzos muy importantes de prensa independiente en distintas zonas del país. Este mismo espacio, digamos, apunta en esa dirección y eso es lo que hay que fortalecer. Y hay que convertirse, ojalá en corto tiempo, aunque nuestros públicos vayan creciendo de a pocos, en medios confiables. Es decir, ¿qué cosa es lo que yo les recomendaría a quienes les siguen a ustedes hacer en el marco de tanta desinformación? Péguense a medios en los que confíen. Es decir, cuando ustedes vean una información que puede ser espectacularmente presentada, pero que puede tener elementos que a usted le hacen o le sorprende, usted vaya a los medios que habitualmente sigue para que vea si ellos, con el rigor que les caracteriza, reproducen esa información de esa manera, la relativizan, dicen que es falsa, porque va a ser bien difícil combatir cada cosa desde nuestro propio conocimiento. Eso es imposible, tampoco los periodistas podemos hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando veo una noticia internacional, lo primero que hago es ir a algunos referentes de la prensa, ¿no es cierto? ¿Qué dice la BBC? ¿Qué dice El País? ¿Qué dice la Deutsche Welle? ¿Qué dice? ¿No? Y entonces ya una vez que tú ves que esos medios le han dado un buen tratamiento a esa información, entonces para mí termina siendo más confiable. Y no me dejo llevar por lo primero que llegue. Entonces sería una recomendación. Y la segunda para los periodistas, como dicen mis amigos de la ANP, de la gloriosa, histórica Asociación Nacional de Periodistas, las noticias falsas no se debaten, se combaten. El momento que tú empiezas a discutir un hecho construido para distorsionar una realidad y para conseguir un objetivo con eso, tú la estás legitimando.
lo que tienes que hacer una vez que identifiques es combatir y decir que efectivamente eso va a generar corrientes de opinión en base a hechos que no son ciertos, ¿no? Ujú. Glaser, tú perteneces a un medio como es IDL Radio, que conforma una alianza nacional con diferentes medios de provincia, ¿no? Medios Sí. al interior de nuestro país. ¿Qué tan importantes son esas alianzas informativas dentro de lo que es el marco de desinformación que hay? ¿Qué tan importante es tener una alianza con otro medio para no solamente llegar y tener mayor alcance, sino también para combatir esa desinformación que circula, no solamente por, bueno, en estos momentos mayormente por las redes sociales y plataformas digitales? Muy importante, es muy importante. Los medios locales y regionales, que a veces son muy subestimados por la prensa limeña y por la política en el Perú, siguen siendo la principal fuente de información de muchas personas que no tienen acceso fluido, por ejemplo, inclusive a las redes sociales, ¿no? Por eso es que cuando uno evalúa lo que pasó con Castillo, candidato que llegó a ser presidente el 21 para la sorpresa de muchos, Castillo combinó tres elementos que para él fueron inmensamente productivos y fructíferos. Primero tuvo como columna vertebral de su acción política a los profesores. En todos lados hay profesores. En segundo lugar, los medios locales y regionales. Y en tercer lugar, la presencia en cada una de las regiones. Y terminó siendo presidente de la República. Los medios, yo inmediatamente después de las ejecuciones extrajudiciales que se produjo el 22 y el 23, 50 peruanos y peruanas asesinados, y yo conversaba con estudiantes de comunicación y con colegas periodistas, y les hice una pregunta. ¿En qué medio de comunicación se enteraron de los nombres de las personas que habían sido asesinadas? Ninguno de los que estaban ahí, que eran más de 70, me nombraron un medio de comunicación tradicional. Todos me decían o medios locales regionales o medios que son esfuerzos en las redes sociales que hacen periodismo independiente. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que estos medios de comunicación están mucho más próximos a la gente sin dejar de atender a lo que malamente puede hacer el poder, pero cerca de la gente y con el interés de darle voz, ¿no? Para mí las alianzas con medios digitales, medios regionales, es muy importante y nosotros por eso no le hemos cambiado. Nosotros nacimos al revés de cómo nacen los medios en el Perú. En el Perú nacen en Lima y se van a las regiones. Nosotros nacimos en las regiones y llegamos después a Lima. Y eso nos permite tener una mirada, creo yo, un poquito más comprensiva del país, ¿no? Bueno, eso ya sería todo, Glaser. Agradecerte por haberte tomado este tiempo por segunda vez para podernos atender, para poder conversar contigo y bueno, recoger tu opinión, que siempre es muy clara, muy lúcida y para poder darles lo mejor de lo mejor a las personas que nos siguen. Espero que esto sea la última charla que tengamos y espero volvernos a reunir. Muchísimas Con gracias. el mayor de los gustos, encantado cuando ustedes quieran y sea posible. Un abrazo fuerte para ustedes, saludo el esfuerzo que están haciendo y aprovecho este medio, este programa para saludar y mandarle un abrazo también a quienes generosamente nos han escuchado este día. Un fuerte abrazo, que les vaya muy bien. Gracias.